¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a continuar con el estudio de las parábolas del Evangelio. Este es el segundo audio. Ustedes saben, yo les comentaba en el audio anterior el significado etimológico del término parábola, que viene del griego para, junto a, cerca de, bolein, que significa lanzar, arrojar, ¿no? Como en la trayectoria parabólica llamamos, ¿no? Por ejemplo, de una pelota de golf, ¿no? Y como el golfista mira a un lado, apunta a otro, etcétera, o sea, como una forma indirecta de alcanzar el objetivo, ¿no? Si era a través de una imagen, que eso es una parábola, una metáfora, un símbolo, ¿no? Una representación sensible de algo más difícil de entender, ¿no? Como el caso de esta parábola que estábamos comentando, la parábola del viento, el viento, que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero que sentimos, es imagen, símbolo de el Espíritu Santo, ¿no? Y como también este término parábola es similar al término metáfora, que viene también del griego meta, que es más allá o después, ¿no? Si por ejemplo la metafísica es aquello que estudia lo que está más allá de lo físico, metafísica, ¿no? Y metáfora, ¿no? Que viene un verbo también que significa llevar, ¿no? Por ejemplo, Cristóforo es el portador de Cristo. Bien, entonces la metáfora es aquella realidad simbólica, siempre sensible, siempre perteneciente al mundo de nuestra experiencia empírica, de lo cotidiano, si quieren, ¿no? De lo cercano, que nos lleva, ¿no? A lo que está más allá de lo simbólico, a lo inteligible, ¿no? Que es lo propio del hombre, como dice Santo Tomás en el cuerpo del artículo que vamos a leer hoy, ¿no? Pues Santo Tomás se pregunta al inicio de la Suma Teológica, creo que se los comenté en la de anterior, si está bien para la Sagrada Escritura y la teología en general, la Sagrada Escritura, la Sagrada Doctrina que llama él, usar metáforas o símbolos, ¿no? Hablamos también en algo anterior, pusimos el ejemplo de la parábola del rico y del pobre, que Natán, el profeta, le relató a David, ¿no? Cómo David, sin reconocerse a sí mismo, se juzgó a sí mismo, ¿no? Como culpable, como digno de muerte, etcétera, ¿no? También hablamos un poco acerca del término catarsis que utiliza Aristóteles, ¿no? Para señalar el resultado de la poesía, ¿no? Eso en la poética, porque obviamente nosotros no podemos llamar a Cristo poeta, aunque lo fue y el más grande de los poetas. La finalidad de Cristo no fue poética, sino la de instruir al menos, ¿no? Como maestro, rabí lo llaman a él, ¿no? Maestro. Santo Tomás, cuando habla de esto, dice que la poesía tiene una finalidad distinta, que es fundamentalmente agradar. Pero claro, Santo Tomás y después la tradición nuestra cristiana, ¿no? Tiene en alto, obviamente, la poesía. Él mismo fue un gran poeta. Ustedes saben que Santo Tomás es autor de los himnos eucarísticos que se cantan habitualmente en la iglesia, ¿no? Durante la adoración eucarística, el Tantum Ergo, el Adoro Te Devote, todo eso. El autor es Santo Tomás, que fue también un poeta del Santísimo Sacramento. Bien, entonces, si les parece, vamos a leer un poco, comentar un poco en forma, si quieren, como lo hago yo habitualmente, sin demasiadas pretensiones, el artículo de Santo Tomás, ¿no? Y se pregunta, les dije, acerca del uso de las metáforas, de las parábolas, ¿no? Si es legítimo, si es bueno usar. Y él, como siempre, empieza objetando su propia opinión. Obviamente que él dice que sí. ¿Y por qué? Obviamente. Bueno, porque el Señor Jesús las usa habitualmente. O sea, la forma habitual en la que el Señor se comunica con nosotros, ¿no? El lenguaje que Él al venir al mundo prefirió y utilizó es el lenguaje simbólico. Entonces, claro, obviamente que no puede no estar de acuerdo con el uso
de las metáforas, de las parábolas, para transmitir las verdades sagradas. Pero según su estilo, su método, él empieza, digo, objetando. Y la primera objeción es que el símbolo no es algo sólido, o sea, no nos transmite un conocimiento firme, válido, como puede ser el conocimiento que nosotros tenemos a partir de categorías científicas o teológicas, ¿no? Explícitas, tomadas de la filosofía, ¿no? La filosofía, o sea, la poesía no es ciencia. Entonces, si nosotros pretendemos hacer del Evangelio el fundamento de nuestra vida y de nuestro pensamiento, como el criterio de nuestra acción y de nuestro pensamiento, si no podemos asimilarlo a la poesía, que por definición es algo bastante subjetivo y personal, es algo bastante cercano a la fantasía, a la imaginación, ¿no? Entonces tenemos que buscar transmitir el Evangelio no en lenguaje poético o simbólico, sino más bien científico. Y esta es la primera objeción, que es importante y es muy actual porque obviamente la teología cristiana en la época moderna estuvo y está bajo la influencia del racionalismo, ¿no? Donde, digamos, ustedes lean, por ejemplo, la- a Hegel, ¿no? O a otros teólogos, él también era teólogo, ¿no? Racionalistas y idealistas, y ellos obviamente rechazan el lenguaje simbólico, buscan transmitir el Evangelio en categorías filosóficas o científicas, ¿no? Me parece muy interesante, muy actual, ¿no? Recuerdo a propósito un sacerdote, ¿no? De la orden de los dominicos que dijo en una clase, dijo que la suma teológica de Santo Tomás es más perfecta que el Evangelio, ¿no? Obviamente es una exageración, pero son esas exageraciones que quiere decir algo, ¿no? Algo que para mí no está bien. Claro, porque el Evangelio puede ser interpretado en forma distinta, porque utiliza un lenguaje simbólico, y por lo tanto los herejes también fundamentan su postura en el Evangelio. Toda herejía, antigua y moderna, se funda en alguna expresión del Evangelio, ¿no? En fin, como por ejemplo, el Padre es mayor que el Hijo, ¿no? Es más que yo, dice el Señor. En fin, entonces algunos dicen, claro, esto significa que Jesús no tiene la misma dignidad del Padre, etcétera, ¿verdad? En fin, y así, etcétera. O sea, no se sorprendan por el hecho de que todas las herejías se construyan a partir de la palabra divina. En cambio, decía este padre, venerable padre, ¿no? Doctor en teología, etcétera, que la suma teológica no se puede interpretar en forma heterodoxa, ¿no? Y lo que sucede es que en realidad, si uno lo piensa, el Señor habló en forma simbólica, también permitiendo que su palabra sea interpretada en forma herética. El Señor no solamente revela, sino que oculta su doctrina. Esto lo dice él en el Evangelio, ¿no? Para que, dice el Evangelio de San Marcos, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados, ¿no? Una expresión muy fuerte, ¿no? Bastante difícil de entender, cómo que no sea que se conviertan y sean perdonados, ¿no? Esta es la segunda objeción. El símbolo, la pregunta es, ¿revela u oculta? ¿Encubre o manifiesta la verdad? Y la verdad es que el símbolo y manifiesta y oculta. Y por eso dice Santo Tomás que en esta objeción que el Señor no tendría que haber hablado en forma simbólica, sino que tendría que haber dicho, por ejemplo, en lugar de haber dicho, salió el sembrador a sembrar la semilla, como dice en una de sus parábolas más conocidas, tendría que haber dicho, salió el predicador a predicar la palabra, que es lo que él quiere decir, pero no dijo eso, no dijo salió el predicador a predicar la palabra, sino que dijo salió el sembrador a sembrar la semilla. Entonces la pregunta es, ¿por qué usar un símbolo, en este caso el símbolo de la semilla, si puedo referirme directamente a la palabra de Dios, ¿no? Que el predicador sale a predicar? Aún más,
La gente sencilla, la más sencilla, quizá estaba pensando al escuchar a Jesús que Jesús estaba hablando no de la palabra divina, sino de temas de agricultura, ¿verdad? Salió el sembrador a sembrar la semilla. Ajá, bueno, o sea, no entiende esta expresión en forma simbólica, sino literal, ¿no? Entonces, Jesús dice, y vuelvo a leer este texto, que las parábolas tienen un sentido doble. Cuando se quedó solo, dice el Evangelio de Marcos, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas, ¿no? Y les decía él, a ustedes les fue dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. En latín dice que foris sunt in parabolis omnia fiunt. ¿No? Los que están afuera, todo lo reciben en parábolas. Quiere decir que los que están afuera se quedan en la parábola, porque todos escuchan la parábola, pero algunos la entienden, la interpretan y otros no. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan. O sea que Jesús usa las parábolas con la intención de que aquellos que están adentro la entiendan y aquellos que están afuera no la entiendan y se queden in parabolis omnia fiunt, ¿no? Se queden en parábolas, ¿no? Y entonces en este sentido sí, es verdad que la parábola, el símbolo, oculta también, ¿no? Y la tercera objeción que trae Santo Tomás dice algo interesante también, ¿no? Todo esto es muy interesante y muy complejo y profundo. Dice que hay símbolos y símbolos. Hay símbolos más nobles y símbolos menos nobles. Los símbolos más nobles, dice Tomás, son obviamente los símbolos que están más cerca de lo simbolizado. En este caso, Dios, ¿no? Que es el ser por excelencia, ¿no? Hay cosas que son más semejantes a Dios, por ejemplo, los ángeles, ¿no? O el hombre. Y entonces, ya que utilizamos símbolos, quizá habría que usar símbolos más nobles, porque hay una como especie de correlación entre perfección y semejanza. O sea, cuanto más perfecta es una cosa, más semejante a Dios. Por ejemplo, las plantas. Las plantas son más perfectas que las cosas inanimadas, como el viento, el agua, no sé, la luz, la piedra. Y sin embargo, Jesús utiliza generalmente símbolos tomados de estas cosas que en la jerarquía de los seres son inferiores, como el viento, en este caso, o la luz, u otras cosas que utiliza el Señor, ¿no? La arena, en fin, el agua, el fuego. Y entonces, así como hay una correlación entre perfección y semejanza, cuanto más perfecta es una cosa, más semejante a Dios, lo mejor sería es utilizar símbolos tomados de las cosas más perfectas. Por ejemplo, de la vida humana, bueno, que el Señor también utiliza a propósito, ¿no? El sembrador y el pastor, por ejemplo, son símbolos también de las parábolas, ¿bien? Porque claro, sería más propio, ¿no? Usar símbolos del mundo angelical o del moral, de los justos. Pero Jesús, curiosamente, compara el Espíritu Santo no con algo sutil como puede ser, no sé, la inspiración poética o artística, sino como algo sencillo, básico, primitivo como el viento. Estas son las objeciones que trae Tomás, ¿no? Que les repito, me parecen muy interesantes, muy sugestivas, que vale la pena desarrollar, ¿no? Bien, entonces, respondiendo a la primera objeción, dice Tomás, hablando de la poética, y esto es interesante, él dice poética ínfima inter omnes doctrinas. Dice, la poética es la inferior de todas las doctrinas, la menor, la más baja, el más imperfecto de todos los modos de conocimiento, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no eso no es verdad. Uno, sobre todo las personas que nos sentimos como cerca de la poesía, ¿no? De la literatura, sentimos cierta como rebelión espontánea contra esta afirmación que supone que la poesía es un arte ínfimo, sabiendo que en realidad la poesía al menos es de enorme dificultad. Hacer buena poesía, obviamente, de enorme dificultad, ¿no? Lo que sucede es que, claro, aquí Tomás utiliza poesía en un sentido del todo particular.
Él lo va a decir después, que la poesía tiene una finalidad, a saber, que es la finalidad de agradar. Y después, que la poesía generalmente se entiende como algo que se limita a la forma, al ritmo y a la rima, y no al contenido, ¿no? De modo que las otras ciencias o las otras artes tendría como objeto un contenido determinado, ¿no? A ver, supongamos, por ejemplo, les hago una parábola ahora, ¿no? Cuatro amigos que se sientan, ¿no? En el bar, en un bar frente al paisaje marítimo de la ciudad de Mar del Plata, que es una ciudad bellísima en la Argentina, ¿no? Uno es biólogo, otro es un pescador profesional, otro es un marino mercante, ¿no? Capitán de ultramar si quieren, y otro es un poeta. Entonces los tres primeros, el biólogo, el pescador y el marino mercante, son profesionales en lo suyo, ¿no? Y cada uno en el diálogo que tendrían, mientras contemplan el paisaje marítimo, hablaría en forma profesional, sólida, ¿no? Científica si quieren, de lo que sabe, ¿no? Bueno, el biólogo hablaría de las especies de peces que habitan en el mar, en fin, de los peligros que existen, de la contaminación, en fin. El pescador hablaría de los cardúmenes, del precio de pescado, de los pesqueros chinos que pescan, no sé, en la frontera del mar nuestro territorial, ¿no? El capitán de ultramar hablaría, fin, de la navegación astronómica, del salario de los marineros, del mantenimiento del buque, etcétera. Todo profesionales, ¿no? En fin, sólidos, sí, bastante, si quieren, ¿no? Y el poeta, claro, ¿y el poeta qué dice? Es decir, ¿qué conocimiento puede transmitir, ¿no? Tomás dice, ínfima inter omnes doctrinas, ¿no? Claro, el poeta no posee un conocimiento universal y objetivo, porque cada poeta ve en el mar, en el paisaje marítimo, algo distinto, algo personal. ¿Y esto lo hace menos o lo hace más? ¿Esto lo hace mejor o peor al poeta que al biólogo o al pescador o al marino mercante? El hecho que sea personal y subjetivo, ¿no? Creo que es una buena pregunta. Bueno, nosotros, obviamente, tendemos, por razón del racionalismo, a privilegiar el conocimiento universal y objetivo más que el personal, ¿no? Porque los poetas, muchos de ellos han consagrado su talento al mar, ven en el mar cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, Borges. Borges tiene una poesía titulada El mar, así se llama, ¿no? Donde para Borges el mar, Jorge Luis Borges, ¿no? El mar es como un símbolo del misterio del ser, ¿no? De lo que está ahí y de lo que también somos nosotros. Les leo un poco esto, ¿no? Antes que el sueño o el terror tejiera, dice Borges, mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares, y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre con el asombro que las cosas elementales dejan las hermosas tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía, ¿no? Es decir, ¿quién soy? ¿Quién es el mar? Parecería que es la misma pregunta. Y dice, no lo sé. ¿Y cuándo lo sabré? ¿No? Es decir, el día ulterior que sucede a la agonía, o sea, cuando luego de la muerte se abran nuestros ojos en el pensamiento de Borges y lleguemos a comprender, a ver el misterio del ser, ¿no? Esto es el mar para Borges. En cambio, para otros poetas, por ejemplo, encontré una hermosa poesía también de otra gran poetisa argentina, ¿no? Alfonsina Storni, que entiende que el mar no es un símbolo del misterio del ser, sino es un símbolo del carácter fuerte, ¿no? De la bravura, de la fiereza, de la enormidad, ¿no? De la firmeza del carácter que ella lamentablemente no tiene, ¿no? Leo también algunas estrofas, es un poema largo, no lo voy a leer todo.
Oh mar, enorme mar, corazón fiero, de ritmo desigual, corazón malo, yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas, prisionero. Entonces, ella desarrolla este como contraste entre el carácter fiero, firme, tremendo, colérico del mar y su debilidad, ¿no? Su vocación de rosa, dice ella, oh mar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé la vida perdonando, porque entendí amar, yo me fui dando piedad, piedad para el que más ofenda, etcétera, ¿no? O sea, ella se siente como acosada por la vulgaridad que la rodea, como prisionera en su propia debilidad, ¿no? Entonces envidia al mar, ¿no? Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí, soy un abrojo, y muero mar, sucumbo en mi pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el mar para el poeta? Entonces, uno, claro, ínfima inter omnes doctrinas, dice Tomás, ¿no? Porque, claro, es algo subjetivo, personal, simbólico, pero al mismo tiempo, siendo ínfima, la poética es la suprema, o está cerca, si quieren, o participa de la superioridad de la filosofía y de la teología. ¿Y por qué? Porque el poeta capta el sentido simbólico de la realidad. O sea, volviendo a la parábola, si quieren, que yo les relaté recién, ¿no? De estos cuatro amigos, el biólogo percibe un sentido, un aspecto, ¿no? Una formalidad, diría Tomás, del mar, que es la formalidad de la vida, ¿no? De las especies marítimas, en fin, de la vida, de la biología, etcétera, ¿no? El pescador percibe el mar como fuente de recursos económicos, de pesca, entonces percibe el aspecto económico, ¿no? De la industria de la pesca. El navegante percibe el sentido, si quieren, no sé cómo decir, naviero del mar, ¿no? Como medio de transporte y de los buques que lo atraviesan. El poeta percibe el sentido simbólico de la realidad. Quiere decir que la realidad tiene un sentido simbólico. Y por eso la poesía deja de ser ínfima para convertirse, repito, en suprema. Porque el mismo Dios ha elegido y ha preferido usar el sentido simbólico de las cosas. ¿De qué cosa? Bueno, del viento, del agua, de la piedra, de la luz, las aves del cielo, los lirios del campo, etcétera, ¿no? Fue él quien prefirió el lenguaje poético, pero este lenguaje está fundado, si quieren, en la cosa en sí. O sea, las cosas tienen un sentido simbólico. Y esto nos resulta a nosotros, creo yo, bastante difícil de entender, pues nosotros no percibimos el aspecto simbólico como quizás en otras épocas. La gente estaba más habituada al lenguaje simbólico, ¿no? Al sentido simbólico, al aspecto simbólico. Nosotros vemos hoy lo racional, ¿no? Y más bien lo económico. Bien, vamos al texto de Santo Tomás, que es mucho más claro que yo. El poeta usa metáforas para ofrecer una imagen, dice Tomás, el traductor traduce representatio o imagen, pues la imagen por naturaleza agrada al hombre. Esto es una interesante afirmación de Tomás. La imagen agrada, o sea, produce deleite, placer, ¿verdad? Y esto también es importante, porque el predicador, dice San Agustín, también debe deleitar, debe agradar, no como finalidad última, pero sí como medio, ¿no? Captar la benevolencia del auditorio mediante agrada al hombre, la imagen agrada al hombre, ¿no? Y las imágenes no solamente textuales, las palabras, sino todo. Porque nosotros, por ejemplo, a las estatuas o a los íconos las llamamos como imágenes. Son imágenes, ¿sí? O sea, la imagen, el altar, los cirios, los ornamentos del sacerdote, los gestos del sacerdote, los cantos, la forma del templo, la belleza del templo, los vitrós, etcétera, todos pertenecen al mundo de la imagen que agrada, ¿no? Por eso uno va
Cuando va a una ciudad que no conoce, no va a visitar un banco, no va a visitar un hospital, va, sino que visitar la iglesia. ¿Por qué? Del pueblo, ¿no? No sé, la catedral o la basílica. ¿Por qué? Porque es un lugar agradable. ¿Por qué? Y porque hay imágenes. Dice Tomás Higo, sin embargo, la doctrina sagrada, es decir, el predicador o el catequista, digo yo, las usa porque el hombre las necesita y le son útiles. O sea, de alguna manera Tomás aquí está diferenciando la finalidad. El, el poeta busca agradar mediante la imagen, el ritmo y la rima, agrego yo. En cambio, el predicador busca enseñar. ¿Por qué? Y esto lo explica Tomás en el cuerpo del artículo, que es muy lindo y con esto voy terminando, porque ya van 30 minutos, seguiremos otro día. Dice así, es conveniente que la Sagrada Escritura transmita lo divino y espiritual a través de imágenes tomadas de lo material, pues Dios acude a todos a través del modo que le es propio. Y es propio de lo humano que llega a lo inteligible por lo sensible. Per sensibilia ad intelligibilia, dice Tomás en latín. O sea, per sensibilia por lo sensible y lo inteligible. Puesto que nuestro conocer empieza por los sentidos. Y que fuera conveniente que lo espiritual se nos transmitiera en la Sagrada Escritura a través de lo material. Bellísimo, sintético, clarísimo, como siempre, Tomás, ¿no? Este primer principio, Dios acude, o sea, se aproxima, se revela a todos y a cada uno de nosotros según la propia naturaleza del destinatario, ¿no? Como un principio universal de la pedagogía, no solamente divina, sino humana. Nosotros no hablamos con los niños de la misma forma con la que hablamos con los jóvenes o con los adultos, ¿sí? Y ya que Dios quiere que todos los hombres se salven, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice la Escritura, es decir, el lenguaje divino, Dios mismo se acomoda, se adapta, se ajusta al destinatario de su palabra, que es el hombre. Entonces no nos habla en lenguaje divino, sino en el lenguaje humano, según el modo de ser y de conocer del hombre y de cada hombre. ¿Y cuál es ese modo? Per sensibilia ad intelligibilia. O sea, de lo insensible a lo inteligible, ¿no? Bien. Obviamente hay hombres que necesitan más que otros de esto, ¿no? Los niños, por ejemplo, necesitan más de el sustento sensible que el adulto, ¿sí? Por eso el Señor habla en parábolas. Él no es que no busque agradar, obviamente que Él busca agradar y deleitar, porque cuando uno lee el Evangelio siente esto, ¿no? Sino que Él busca instruir. Por eso no suena bien decir que Cristo fue un poeta. No, Él fue un maestro, y obviamente más que un maestro, ¿no? Pero en cuanto maestro, él utiliza el recurso poético, las imágenes, los símbolos, las metáforas. O sea, su finalidad es otra, pero el instrumento es el mismo, ¿sí? Bueno, voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo. Después vamos a continuar así de a poco, introduciéndonos en las parábolas del Evangelio. Obviamente, si tienen preguntas o comentarios, lo pueden mandar. Les voy a pedir que, si fue de su interés, le pongan el like, lo compartan, se suscriban al canal para su difusión. Que tengan un muy, pero muy buen día.